visita hoy, como lo hacemos ya habitualmente los miércoles a esta hora, el doctor Pablo Bolognesi. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo estás, Juan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Sin frío. Sin frío acá adentro. Sin frío acá adentro, Acá está adentro. hermoso. Bueno, afuera estaba bravo, ¿no? Lo escuchaba cuando venía en el auto que usted estaba padeciendo frío, sobre todo en la espalda. Sí, porque me dejaron la ventana abierta aquella. No, sí, hay que tener cuidado con el frío en la espalda. Siempre hay algún compañero que tiene calor a la tarde, abre un poco porque después de tantas horas de la calefacción prendida, Claro. y después se olvida de El cerrar. frío en la espalda a veces contractura la musculatura lumbar y entonces pues vienen los dolores de cintura. Ah, mirá vos. Claro. Sí. El frío te puede traer Y a complicaciones veces sí, a veces sí. No son complicaciones graves, pero son molestas, son dolorosas. dolorosas. El doctor Pablo Bolognesi tiene su matrícula, por supuesto, profesional, 95.599. Todos los meses la pago, ¿eh? La Todos paga, los meses, está al día, está al al día. día. Bueno, ¿de qué Cero vamos a deuda. charlar hoy, doctor? Vamos a hablar de una enfermedad que en realidad es bastante poco frecuente, que se llama síndrome de Hacking-Adams. Síndrome de Hacking-Adams. Sí, ha cobrado notoriedad a partir de que es el diagnóstico que ha recibido el gran Carlos Salvador Vilardo, personaje muy querido por los argentinos, muy querido por mí, aparte como hincha estudiante de La Plata, y que pasó a estar un poco en la picota, digamos, esta enfermedad, que en realidad es poco frecuente, afecta entre el 1 al 3% de personas mayores de 65 años, a veces puede darse en gente más joven, con algunos antecedentes como meningitis, traumatismo encefalocraniano, algunas enfermedades parasitarias como la cisticercosis, cirugías, neurocirugías, pero en general es idiopática. Idiopática quiere decir que la causa no es conocida, la mayor parte de los casos es idiopática. Hacking-Adams no nos dice nada, en realidad es el nombre del síndrome. El nombre médico propio es hidrocefalia normotensiva del adulto. ¿Usted sabe por qué se le ponen nombres propios a los síndromes? ¿De dónde salen esos nombres que se le ponen a los síndromes? Supongo que sea a partir del científico que... En general que suelen ser, tienen dos orígenes. O el médico o los médicos que lo descubren. En este caso son Claro. dos médicos. Fue descrita no hace tanto tiempo por Raymond Adams y Solomon Hacking en el año 65. Y otras veces, Alzheimer, por ejemplo, fue Alois Alzheimer, un médico alemán que describe el primer caso de una paciente con demencia. Parkinson también, ¿no? Parkinson, no recuerdo si Hyde. fue paciente o fue médico. Y otras veces el nombre del primer paciente descrito. Bien. ¿Sí? Por ejemplo, el síndrome de Gilles de la Tourette. Tourette era una integrante de la nobleza francesa, una mujer que tenía casualmente estos problemas, decir malas palabras, fue toda una gran complicación para la nobleza francesa. O sea que a veces viene del paciente. En este caso son dos médicos, pero el nombre médico es hidrocefalia normotensiva del adulto, y es una enfermedad que no es que existe desde el año 65, y en el año 65 ya lo que era neurológico estaba muy desarrollado. El tema es que el diagnóstico es muy complejo, y es un diagnóstico al cual tenemos que estar atentos los médicos, y sobre todo aquellos médicos que nos dedicamos a temas relacionados con el cerebro, porque puede confundirse con otras enfermedades, y eso muchas veces lleva al retraso diagnóstico de una enfermedad que tiene un tratamiento con una altísima tasa de recuperación y de mejoría sintomática. ¿De qué consta esta enfermedad? Nosotros tenemos un líquido que recubre el cerebro y que recubre la médula espinal, que es la prolongación del cerebro que va por dentro de la columna, por eso se llama médula espinal, y que también circula por dentro de unas cavidades que tiene el cerebro en su interior que se llaman ventrículos. Estos ventrículos son los que producen este líquido que se llama líquido céfalo-raquídeo. ¿Por qué céfalo? De encéfalo, raquídeo de raquis, de columna, porque cubre el cerebro y la médula. Tiene muchas funciones, no viene al caso. Una de esas funciones es amortiguar los movimientos que pueda tener el cuerpo y la cabeza, porque es como que el cerebro y la médula están cubiertas de un líquido y le permiten cierta flotación y amortiguan movimientos bruscos, traumatismos. Hasta cierto punto tiene otras funciones también. Este líquido circula por dentro de los ventrículos, pasa de los ventrículos, sale por unos agujeros a circular por fuera, a cubrir, como yo le decía, el cerebro y la médula, y finalmente, obviamente, es reabsorbido, porque el líquido es producido todos los días, más o menos se produce en 500 mililitros, medio litro, 600, 700 a veces, medio litro de líquido cefalorraquídeo por día. Si eso se empezara a acumular y no se drenara nunca, empezaría a aumentar la presión intracraneana de una forma enorme. No le crecería la cabeza porque obviamente los huesos ya está, es el tamaño que tiene. Exactamente, pero aumenta la presión. Aumenta la presión intracraneana. Se drena
pasa a circulación sanguínea y es eliminado como cualquier otro líquido por varias vías de eliminación de líquidos que tiene el cuerpo, no solamente la orina. ¿Qué pasa? Cuando falla la reabsorción, el líquido no se evacúa, generalmente es por alguna alteración en los conductos que lo drenan, y esto comienza a generar que ese líquido se acumule, sobre todo en esas cavidades que tenemos dentro del cerebro que se llaman ventrículos, ¿sí? Sobre todo hay 2 ventrículos que son los más grandes que tenemos, que se encuentran uno en cada hemisferio cerebral, al lado de la línea media que separa esos 2 hemisferios, y por eso se llaman ventrículos laterales, que son muy grandes. Si alguno vio alguna vez un corte cerebral, una resonancia, va a ver que hay una imagen que es una especie como de mariposa que está dentro del cerebro, que tiene un color o blanco o negro según el tipo de secuencia de la resonancia. Bueno, esos son los ventrículos. Hay una patología clásica que es la hidrocefalia en el neonato, en el cual casualmente hay una obstrucción congénita, se empieza a acumular líquido cefalorraquídeo y son estos bebés que nacen con una cabeza grande que empieza a crecer. ¿Por qué? Porque en los niños los huesos del cráneo no están suturados todavía. Entonces eso permite una adaptación del tamaño de la cabeza, pero obviamente esto trae complicaciones porque aumenta la presión del cráneo intracraneana y puede generar complicaciones neurológicas en el neurodesarrollo. Pero este síndrome de Hawking-Adams afecta, yo decía, a mayores de 65 años. Entonces, si bien aumenta la cantidad de líquido cefalorraquídeo porque no se puede drenar y aumenta el tamaño de los ventrículos, la presión intracraneana no aumenta tanto. Es un cerebro más atrófico, ¿sí? No es un aumento tan brutal del contenido de líquido, algo de drenaje hay, y entonces se produce esa dilatación sin que aumente tanto la presión. Entonces, al no aumentar la presión intracraneana, no aparecen los clásicos síntomas de aumento de presión intracraneana, que son un dolor de cabeza muy intenso. ¿Qué otras cosas pueden producir aumento de la presión intracraneana? Una meningitis, una hemorragia, un edema por un traumatismo, y clásicamente el paciente que tiene una cefalea muy intensa, una alteración del nivel de conciencia, puede entrar en coma, y muchas veces mientras está consciente incluso vómitos, que son vómitos que en general no son precedidos por náuseas. Es una de las características del vómito por aumento de presión intracraneana. Acá no aumenta la presión, entonces no hay ningún síntoma. El paciente no tiene esos clásicos síntomas. ¿Y qué síntomas tiene? Hay una tríada sintomática que es clásica, que es demencia, deterioro cognitivo, alteraciones en la marcha e incontinencia urinaria. La demencia en una persona mayor de 65 años, ¿con qué se va a confundir? Con un Alzheimer o con una declinación cognitiva propia de la edad. Entonces esto lleva muchas veces a la confusión y lleva al retraso diagnóstico. Y lo normalizamos. Empieza con algunos olvidos, se desorienta, cambios en la conducta que también son muy frecuentes, o cambios en el carácter de una persona que está entrando en una declinación cognitiva. Era tranquilo y de repente se vuelve irritable, era muy respetuoso y de golpe empieza a decir malas palabras, o empieza a estar apático, o empieza a deambular de noche. No es de un día para el otro. Claro, esto es paulatino y si se... claramente es un síndrome demencial, entonces puede ser tomado como una demencia de Alzheimer tranquilamente. Las alteraciones en la marcha que ocurren por compresión de las caras laterales de estos ventrículos, por donde pasan los tractos nerviosos que regulan y que controlan el movimiento de los miembros inferiores, llevan a alteraciones en la marcha. Alteraciones en la marcha que se parecen mucho a las que aparecen en la enfermedad de Parkinson. Entonces muchas veces se confunde con el Parkinson. ¿Cuáles son? Por ejemplo, dar pasos, caminan dando pasos muy cortitos, ¿sí? Arrastran los pies, es como si tuvieran los pies pegados al suelo, ¿sí? Y eso es clásico del Parkinson. Y en el Parkinson también es clásico el deterioro cognitivo. Entonces muchas veces puede confundirse con el inicio de un Parkinson. Y el tercer síntoma de esta tríada es la incontinencia urinaria por compresión de la base del lóbulo frontal, también la comprimen los ventrículos al empezar a dilatarse, donde encontramos en esa base del lóbulo frontal la zona de la micción. Es una incontinencia que al comienzo es más bien nocturna, empiezan a levantarse muchas veces a orinar, y ahí tenemos un varón con algunos problemas de memoria, alteraciones en la marcha, que se levanta mucho de noche a hacer piso, y uno dice, bueno, la próstata. Claro. El Parkinson, está empezando con un Parkinson o la artrosis y algunos olvidos, y uno tiende a normalizar, incluso uno como médico. Si no está alerta, si no está pensando en esta opción, ¿sí? Y no pide algo tan simple como una neuroimagen, donde se hace
un cálculo, es un número de Evans, no importa eso, para calcular el verdadero aumento del tamaño de los ventrículos, pasa desapercibida y lleva a un gran retraso diagnóstico. Iniciaba, yo le decía, la incontinencia urinaria nocturna, luego ya empieza a ser diurna y empiezan a hacerse encima de día. El diagnóstico a tiempo, que es tan simple como yo recién dije, una imagen, bien, lleva a las posibilidades de una recuperación. La recuperación es una neurocirugía. Usted opera, pone una especie de... Lo que hay que hacer es descomprimir los ventrículos. Este líquido que no está pudiendo ser drenado por vía natural, usted lo va a drenar por una vía artificial. Se pone una especie de sonda, digamos, un tubito en la cavidad del ventrículo. Ese tubito se pasa todo por debajo de la piel, o sea, no lo ve la gente, y se lo lleva hasta la cavidad abdominal, hasta el peritoneo, para que drene el líquido cefalorraquídeo ahí. En el peritoneo ese líquido se reabsorbe. El peritoneo es una cavidad que tiene una gran capacidad de reabsorción de líquido. Hay muchas derivaciones que se hacen hacia el peritoneo y entonces ahí se soluciona el problema. Carlos Vilardo tuvo una gran demora aparentemente en el diagnóstico de esta enfermedad. Fue operado, pero fue operado ya en una forma más tardía, con secuelas. Y hace poco estuvo internado. Bueno, ahora no está acá sentado Puleo, seguramente él podría darme más información de cuál es el estado clínico actual de Vilardo. Sé que está dado de alta, que está, creo que en un hogar donde recibe ciertos cuidados, no está en su casa, pero está mucho mejor. O sea que es una enfermedad a la cual tenemos que estar atentos. No es tan frecuente, generalmente se da, decía, entre el 1 y el 3% de la población de mayores ¿A partir de qué edad? 65 años. Más o menos 60, 65 años. Otra cosa para tener en cuenta. Pero también puede aparecer en gente joven que tenga algún tipo de antecedentes como los que nombrábamos, ¿sí? Doctor, traumatismo, enfermedades parasitarias, claro, alguna hemorragia. Lo que siempre recomiendan los médicos, y entiendo que será también tu recomendación, ¿cada cuánto tiempo tenemos que hacernos estudios médicos? ¿Y qué tipo de estudios médicos? Porque esto que vos decís es un estudio particular que por ahí cuando vos vas al médico clínico te pide unos análisis y no te va a pedir esa imagen. Bueno, es una muy buena pregunta y no tiene una respuesta única. En realidad depende, cada paciente tiene recomendaciones específicas. Si vos sos una persona que tiene ciertas patologías de base, quizás tendrás controles médicos cada 3 meses, cada 4. Una persona sana en general, joven, un control anual, ¿sí?, es suficiente. Una persona un poco mayor a veces se hacen controles cada 6 meses, pero siempre depende de cuál sea la patología de base y también depende del estado clínico que tenga el paciente, claramente. Cada 10.000 kilómetros estamos bien nosotros, los de 40 y pico. Los jóvenes que estamos entre los 30 y los 40, cada 10.000 kilómetros estamos bien. O por año, o una vez al año, para que no venza la garantía, sí. Claro. Y, sí. Y cuando vamos al clínico, porque uno no va a ir al neurólogo si no tiene algún problema que ya haya sido detectado por el clínico. Sí. ¿Le tenemos que pedir al clínico que nos ordene otros estudios? ¿O cómo hacemos para llegar a esa imagen de la que vos hablas? En realidad el clínico no lo va a pedir. El clínico no lo va a pedir de rutina si no ve ningún síntoma que le llame la atención. Si uno tiene algún síntoma, por más tonto que le parezca o intrascendente, dígalo. O que uno haga la interpretación que sea, no, esto debe ser tal cosa, siempre conviene comentarlo. Porque para eso los médicos estudiamos y a veces se nos prenden luces de alarma que hasta son intuitivas. Claro. Y en un síntoma común que tranquilamente podría ser interpretado como cualquier otra cosa, de repente no es así. A mí me pasó hace poco que me vino a ver una señora que tenía olvidos. Y bueno, vinieron a consultarme a mí, ella y su esposo, muy preocupados por sus olvidos. Y a mí no me cerró el cuadro. Entonces yo no le mandé a hacer un test de memoria o perdí tiempo. Le dije, bueno, lo primero que vamos a hacer es una neuroimagen, que es parte del protocolo para los olvidos, pero no siempre es una urgencia. Yo le dije, esto es urgente. ¿Por qué? Porque tenía 2 o 3 síntomas más que a mí no me cerraban. Alguna alteración en el habla, algunos otros síntomas que me había descrito el marido. Cuando me traen la imagen tenía múltiples metástasis cerebrales de un tumor de otro origen. Bueno, yo la derivé, le dije, esto realmente es para un oncólogo, para un neurocirujano. Entonces a veces a los médicos se nos prende una luz de alarma por un síntoma que por ahí el paciente ni siquiera consideró. Pero si el paciente no lo cuenta y no es algo visible, en medicina separamos lo que es signo de lo que es síntoma. El signo yo lo veo. Si vos venís
con una mancha en la cara, Claro. eso es un signo. Si vos venís y no podés mover un brazo, eso es un signo. Pero el síntoma es algo que vos sentís, que vos me podés contar, pero que yo no puedo ver. Si vos a mí no me decís, me duele el pecho, yo no lo puedo saber. Está claro. Y no tengo forma de medirlo. Entonces siempre al médico hay que contarle todo y hay que ser prudente, hacer controles regulares y hacer caso a lo que el médico diga respecto de cada cuánto corresponden esos controles. Porque si vos sos un diabético y no estás compensado, No, claro, no es un control está- anual. No, está claro, está claro. ¿Sí? Doctor, gracias por estos minutos. Estamos en Gracias a contacto vos. el miércoles que viene. Lo ¿Cómo no? esperamos, ¿Cómo no? El doctor Pablo Bolognesi con nosotros en la radio con su informe, su columna semanal. Gracias y nos estaremos encontrando. Si querés dejar preguntas, esto quería decir, podés hacerlo en el 473-1233 o también en el celular de la radio 2236-225733. Y también pueden mandar preguntas a las redes. Claro, te podemos encontrar en las redes sociales, ¿no? Los ¿Cómo te programas yo en encontramos? general el audio lo subo a las redes. En Instagram es Pablo ¿Cómo te encontramos? Pablo Bolognesi, GN se escribe como la Bien. salsa, pero con I al final. OC, ese es el Instagram. En Twitter es Pablo Bolognesi, el Facebook es Pablo Bolognesi. Son muy fáciles de encontrar. Bien, ahí podemos dejar también consultas. Gracias. Respondo consultas dentro de las 24, 48 horas. Sí. Hasta la semana que viene. Nos vemos.